posición B de cualquier nodo. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer la pregunta. ¿Cuál es el nivel de A? 1. ¿Cuál es el nivel de BCD? 2. EFGHIJ. 3. KLM. 4. ¿Existe algún nodo abajo que tenga un máximo nivel más alto? No. Entonces el máximo nivel es 4, por lo tanto la altura profundidad del árbol es 4. ¿Ya? ¿Sí? Pasaste a invertir un nodo a la hoja. Uh-huh. Sería la hoja está más, ¿cierto? Sí, porque es el camino más largo. O sea, sería la hoja que esté más abajo. ¿Ya? Pero entonces, la altura N, o sea, si yo sé cortar, no sé, la altura N, tendría que ir contando desde N para arriba, ¿cierto? O desde si quieres La altura de N. de B, sí. Ah, de B. La altura de B es el camino más largo desde el nodo, desde B a una hoja. No puede subir. Sí, porque este es su árbol, entre comillas. Sería B como raíz. Entonces tú dices, ya, si B es la raíz, ¿cuáles son las hojas que están en el subárbol B? K y F. ¿Cuál es el camino más largo? Acá. Y a eso le sumo 1, que en este caso sería 3. Y siempre va a empezar como A. Sí, siempre mínimo es 1. O sea, las hojas tienen una altura siempre de por lo menos 1. Por ejemplo, si no hubiera pedido la altura de F. La altura de F es 1, va a ser 1. Todas las hojas tienen una altura de 1. Si no es una hoja, ya hay que empezar a hacer cálculos. En el fondo, la altura del árbol es la más alta. La altura del árbol, o sea, sí, yo podría sacar la altura de la raíz. Hay que tener cuidado porque, ¿cuál sería la altura de A? ¿Y cuál era la altura de profundidad del árbol? 4. Entonces, la altura de la raíz es lo mismo que la altura o profundidad del árbol, pero solo si es de la raíz. ¿Ya? Por eso es también recursivo, porque este es su árbol B, yo puedo decir cuál es la altura del árbol con raíz B. 3. ¿Ya? ¿Y cuál es la altura del nodo B? 3 también. Pero eso es porque B es la raíz de ese subárbol. Ahora, si yo estoy estudiando el árbol completo sin estudiar subárboles, no lo estoy trabajando como una estructura recursiva, por lo tanto ahí no puedo aplicar eso de que la altura del árbol es lo mismo que la altura de la raíz. Si lo estoy aplicando de manera recursiva, sí, porque ahí cada nodo es la raíz de su propio árbol. Pero si no lo estoy aplicando de manera recursiva, no puedo hacer eso. Ahí depende de la lógica o del algoritmo que esté ocupando. Pero en el fondo sí, la altura o profundidad de un árbol es lo mismo que la altura de su raíz. O al revés, la altura de la raíz es lo mismo que la altura o profundidad del árbol. Se puede calcular de las dos maneras. Ya. ¿Alguna otra duda con eso? ¿No? Ok. Tipos de árboles binarios. Existen dos tipos realmente importantes de árboles binarios. Después vamos a ver sus aplicaciones, pero estos son los tipos de árboles binarios. Existen dos tipos, ya que son los más importantes. Después tenemos otros dos tipos que en realidad eso no los vamos a jugar nunca, se quedan un poco lo mismo. Los dos tipos son el full binary tree, ¿ya? O árbol binario completo, disculpen, lleno, y tenemos el complete binary tree, o árbol binario completo. El árbol binario lleno, full binary tree, es un árbol binario de profundidad k y que tiene 2 elevado a k menos 1 hijos. ¿Ya? O sea, que si la profundidad de mi árbol es 3, eso significa que hojas, o sea, nodos dentro del árbol deberían haber 2 elevado a 3 menos 1, 7 nodos. ¿Cómo yo puedo poner 7 nodos con una altura de 3? Recordemos que la altura es el máximo nivel, ¿cierto? Del árbol. Entonces, el máximo nivel que puede alcanzar cualquier nodo es 3. No puedo tener un nodo en nivel 4 ni en 5. ¿Okay? Entonces, empezamos. A, B, C. Y aquí ya ocupé el nivel 1. Ya ocupé el nivel 2, ¿cierto? Ahora solo me queda el nivel 3. No puedo poner ningún nodo en nivel mayor acá. ¿Ya? Entonces, A, B, C, D, E, F, G. Y ahí tengo nivel 3. No puedo poner ningún nodo más abajo. Y ahora empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí ya tenemos los 7 nodos. Si se da un full binary tree, siempre es un árbol donde sus nodos tienen la máxima cantidad de hijos posibles
exceptuando las hojas. Y las hojas siempre tienen que estar al nivel L, o sea, al último nivel, o al nivel K. Por ejemplo, 5, 6, 7, 8, bueno. ¿Eso es un full binary tree? Para saber si es un full binary tree o no, tengo que sacar primero la altura, los niveles. 1, 2, 3. Y ahora tengo que decir, esto es lo mismo que teníamos recién. Como es 3, entonces deberían haber 2 elevado a 3 menos un nodo, 7 nodos. ¿Hay 7 nodos en el árbol? No, por lo tanto no es un full binary tree. ¿Ya? Siempre eso. Yo tomo un árbol, calculo la profundidad o altura del árbol, que en este caso me da 3, ¿ok? Y hago ese cálculo, 2 elevado a 3 menos 1, me da 7. Y después empiezo a contar los nodos. ¿Cuántos nodos hay? Para ese caso hay 5 nodos. 5 es menor a 7, por lo tanto, no es un full binary. Ok, árbol binario completo o complete binary tree. Árbol binario con hojas a lo más en dos niveles adyacentes, L-1 y L. L siendo el último nivel. O sea, que si la altura de mi árbol es 5, solo pueden haber hojas en el nivel 5 y en el nivel 4. No pueden haber hojas en el nivel 3 ni en el 2. ¿Ya? Si la altura de mi árbol es 10, solo puedo tener nodos en el nivel 10, solo puedo tener hojas, disculpen, en el nivel 10 y en el nivel 9. No puedo tener hojas más arriba. Entonces, de nuevo, árbol binario con hojas a lo más en dos niveles adyacentes, L-1 y L, siendo L el último nivel, en el cual las hojas del nivel L siempre se encuentran posicionadas lo más a la izquierda posible. ¿Qué significa que estén posicionadas lo más a la izquierda posible? Que tienes que ocupar todos los espacios de los nodos padres de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, este de acá es un árbol binario completo. La primera regla, ¿dónde están las hojas? En L, ¿cierto? No hay ninguna hoja en L-1. Pero eso da lo mismo, porque dice como máximo. O sea que pueden estar todas las hojas en L. No hay ningún problema. Perfecto. Y segundo, ¿las hojas se encuentran posicionadas lo más a la izquierda posible? Sí, no queda ningún espacio vacío de izquierda a derecha. Por lo tanto, es un árbol binario completo. Eso es importante. Todo full binary tree es un complete binary tree, pero no al revés. Por ejemplo, ese de ahí, 5, 6, 7, 8, 9, ¿es un árbol binario completo? ¿Dónde están las hojas? Primero. En L y L-1, ¿cierto? En 3 y en 2. No hay ninguna hoja más arriba, ninguna hoja más abajo. Están en 3 y en 2. Ok, perfecto. ¿Y las hojas están posicionadas lo más a la izquierda posible? Sí. ¿Ya? Entonces, este es un complete binary tree, pero no es un full binary. Entonces, de nuevo, todo un full binary tree es un complete binary tree, pero no necesariamente al revés. Ahora, ¿eso es un complete binary tree? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me queda un espacio libre de los nodos desde izquierda a derecha. En este caso me queda libre el hijo derecho de 6, ¿cierto? Entonces ese espacio tengo que ocuparlo sí o sí para que sea un complete binary tree. Antes de poder insertar cualquier nodo en el nodo con valor 7. ¿Ya? ¿Alguna duda? Estos son solo conceptos por ahora. ¿Ok? Árboles isomorfos tienen la misma forma, pero no necesariamente los mismos datos. Un ejemplo, A, B, C, 1, 2, 3. Tienen la misma forma, ¿cierto? Si yo aplico algoritmos recursivos dentro de esos árboles, me va a entregar el mismo resultado al momento de moverse, pero no tienen los mismos datos. ¿Ya? Y después tenemos árboles semejantes que tienen los mismos datos, pero no necesariamente la misma forma. Eso no lo voy a dibujar, pero pueden imaginarse. ¿Ya? O sea, tienen sí o sí todos los mismos datos, pero no tienen la misma forma. Miren esto. ¿Ya? Eso no los vamos a ver nunca, así que no se preocupen. De hecho, los dos de arriba son los únicos importantes. El full binary tree y el complete binary tree son los que más vamos a ver. De hecho, el full binary tree no lo vamos a ver nunca. El complete binary tree es el único que nos importa. ¿Ya? Ajá. Pero si ya saben para qué se usa la moneda, Ya.
Los árboles enhebrados, que es materia que no quiero pasar porque no va a entrar en la prueba, pero los árboles enhebrados en el fondo lo que hacen es generar una hebra hacia el nodo anterior en un recorrido IRD. Que muchos de ustedes no saben lo que es un recorrido, por eso no lo voy a decir todavía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si yo tengo el nodo raíz antes del nodo izquierda, en vez de devolverme de manera recursiva, porque a lo mejor no puedo ocupar recursión, ocupo la hebra para devolver. Eso. En vez de ocupar pilas, por ejemplo, para hacerlo de manera iterativa, ocupo árboles enhebrados de manera iterativa. Ya, esa es la estructura de un nodo para un árbol binario. Tengo clase nodo, tengo el elemento, ¿cierto? Que puede ser cualquier cosa, puede ser un char, un int, un objeto, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Y tengo dos punteros, tengo un puntero al hijo izquierdo y tengo un puntero al hijo derecho. Ese es eso. Bueno, obviamente faltan más cosas, como el constructor de la clase nodo, getter, etcétera, en caso de que los necesite. No sé si esos datos son públicos o privados, pero se entiende, ¿cierto? O sea, esos son los datos de la estructura. Todo lo otro se da por hecho. No debería tener nada más adentro. La estructura para un nodo de un árbol que tenga más datos cambia, obviamente. Ya no va a tener dos punteros, porque yo no sé cuántos datos va a tener adentro. Y no puedo escribir 20 punteros hacia abajo. Ya probablemente yo quiera hacer un array de punteros, de tamaño, la cantidad de hijos que yo quiera. ¿Ya? Por si acaso. Después, por eso, con m igual a 3, siendo m la cantidad de hijos de un nodo, de n3 hacia arriba, yo normalmente voy a querer trabajar con un array. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí un árbol binario en general? ¿Ya? Recorrido por árboles binarios. Nosotros vamos a tener 4 tipos de recorrido, ¿ya? Preorden, inorden y postorden. Lo que indica el recorrido son dos cosas. Uno, cuándo pregunto por el hijo izquierdo, cuándo pregunto por el hijo derecho y cuándo imprimo el dato de la raíz. En preorden, inorden y postorden. En por nivel es el más fácil de explicar, pero es el más difícil de programar. Ya después vamos a ver por qué. Entonces, para hacer el recorrido de un árbol binario, lo que yo quiero hacer es examinar cada uno de sus nodos una sola vez, no más veces, solo una vez, ¿ya? Y existen esos 4 tipos de recorrido, donde R, bueno, vamos a trabajar con R y D, y RD y DR. R es la raíz, I es izquierda, D es derecha. Raíz significa imprime. Raíz, de nuevo, significa imprime el dato. Izquierda significa anda hacia el hijo izquierdo. Derecha significa anda hacia el hijo derecho. ¿Ya? Entonces, con R y D, lo que estoy diciendo es, imprime el dato, anda al hijo izquierdo, anda al hijo derecho. Con IRD, estoy diciendo, anda al hijo izquierdo, imprime, anda al hijo derecho. Y con IDR estoy diciendo, anda al hijo izquierdo, anda al hijo derecho, imprime el dato. ¿Ya? ¿Alguna duda? Vamos a ver obviamente la aplicación de esto, pero ¿hay alguna duda hasta ahí? Ya. No creo que vean todavía. Vamos a ver un ejemplo con un árbol anterior. Vamos a ver. Entonces tenemos 2, 7, 2, 6, 5, 11. De nuevo. Ya. Vuelva. Ok. Entonces de nuevo. Orden, postorden y orden. Esto era preorden, era R y D. Postorden era I de R. Y en orden era I de R. Ya.
El por nivel lo vamos a dejar para el final. Entonces, preorden. ¿Qué era? Lo que dije recién. ¿Qué significaba? ¿Qué me dice? ¿Qué me pregunta? Imprime el dato, pregunta por el hijo izquierdo, pregunta por el hijo derecho. ¿Cierto? Ok, entonces, este árbol, cuando yo lo recorra, en recorrido R y D, ¿qué es lo que va a hacer? Siempre se empieza desde la raíz. ¿Ya? Y recordemos que estos algoritmos son en su mayoría recursivos. ¿Ya? Entonces funciona de la siguiente manera. Empieza acá en la raíz, R y D imprime al tiro la raíz, ¿cierto? R y D es imprime, pregunta por hijo izquierdo, pregunta por hijo derecho. Entonces va a imprimir inmediatamente la raíz, 2. Después va a preguntar por el hijo izquierdo, se va hacia el 7, ¿ya? Y empieza de nuevo, porque como es recursivo, empieza el algoritmo de nuevo acá en el 7, como nueva raíz. Entonces empieza de nuevo R y D. ¿Qué es lo que hace primero? Imprime la raíz. Entonces imprime el 7. Pregunta por el hijo izquierdo. Se va a su hijo izquierdo y empieza de nuevo el algoritmo. ¿Ya? En este caso va a imprimir la raíz, que es 2. Pregunta por el hijo izquierdo. Se va hacia acá. ¿Cierto? ¿Y qué le dice? Que es nulo. ¿Verdad? Entonces se devuelve, porque es recursivo, y ahora va a preguntar por el hijo derecho. ¿Está acá? Nulo. Se devuelve hacia acá, hacia el 7, que fue el que hizo el llamado al algoritmo recursivo para el 2. Y pregunta por el hijo derecho. 6. 6 en la nueva raíz. Imprime. Pregunta por el hijo izquierdo. Se va hacia allá. Imprime la raíz. Hijo izquierdo. Se devuelve. Hijo derecho. Se devuelve. Se devuelve. Hijo derecho. 11. Hijo izquierdo no tiene. Hijo derecho no tiene. Se devuelve hacia el 2. Se va hacia el 5. Imprime el 5. Hijo izquierdo no tiene, hijo derecho 9, hijo izquierdo 4, hijo izquierdo no tiene, se devuelve, hijo derecho no tiene, se devuelve, hijo derecho no tiene, se devuelve, termina, porque se devuelve a la raíz. ¿Ya? Recuerden que esto es un algoritmo recursivo. Lo que es que las llamadas a cada uno de estos nodos va a ser una llamada recursiva, va a generar espacialmente una nueva función con el nodo como nueva raíz del árbol. Y de R, ¿qué es lo que hace? Pregunta por el hijo izquierdo, pregunta por el hijo derecho e imprime la raíz. Y ahora háganlo ustedes. ¿Cómo sería? ¿Sí? Cuando terminó en el 11 y pregunta por hijo izquierdo, que es lo que no tiene, pasa después de vuelta al 2, pasa por 6, 7 y 8. Pasa por 6 y 7. ¿Por qué? Porque el algoritmo ya. ¿Cómo es el algoritmo para, por ejemplo, R y B? Vamos a hacer un void, imprimir R y B. ¿Qué es lo que recibe? Va a recibir un puntero de tipo nodo, que se va a llamar raíz. ¿Y qué es lo que hace? Primero, tienen que saber hacer recursión. ¿Cuáles son las partes de una recursión? El caso base es el que termina la recursión, y tenemos el caso recursivo, ¿ya? Que es cuando llama a la recursión. Después, obviamente, tenemos tipos de recursión. Tenemos recursión de cabeza, tenemos recursión al medio, tenemos recursión al final, tenemos recursión mixta, ¿ya? Pero eso no me importa para ahora. Entonces, lo primero, bueno, depende. El caso base puede ir antes, al medio o al final. Para nosotros tampoco es lo mismo, ¿o no? ¿Dónde debería ir la recursión? O sea, el caso base, que es el que termina la recursión. Al principio. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que hacer es preguntar si la raíz donde estoy es nula o no. Si es nulo, ¿para qué voy a imprimir algo? ¿Para qué me voy a preguntar por su hijo izquierdo o hijo derecho? Si es nulo, simplemente me devuelvo, ¿cierto? Entonces voy a decir acá. Si raíz es igual a null pointer, entonces simplemente retorno. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Ya? Imprimo el dato de la raíz. Lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Es imprime el dato de la raíz, pregunta por el hijo izquierdo, pregunta por el hijo derecho. Entonces, después de comprobar que la raíz no es nula, hago self
raíz. Listo, voy a hacer un enlace. Después tengo que preguntar por el hijo izquierdo. ¿Cómo pregunto por el hijo izquierdo? Simplemente hago la llamada recursiva para el hijo izquierdo, ¿cierto? Entonces, acá hago, voy a llamarlo RID, ¿no? Para escribir todo eso. Entonces hago RID por raíz, hijo izquierdo. Ahí. Y después preguntaría por el hijo derecho. Entonces haría de nuevo lo mismo, RID, raíz, hijo derecho. Y ahí simplemente después termino la función. Vamos a hacer ruteo de código por este acto. Entonces, le mando el nodo raíz. ¿Ya? Pregunto, ¿raíz es nulo? No. Imprimo el valor de la raíz, me imprime 2, ¿cierto? Después envío esta misma función de manera recursiva, solamente que con nueva raíz el hijo izquierdo de 2. El hijo izquierdo de 2 es 7. Se lo mando de manera recursiva y digo, ¿7 es nulo? No. Imprimo el 7 y después le mando de nuevo el hijo izquierdo. Recordemos que ya tenemos dos instancias de la función. Tenemos RID con el 2, ¿cierto? Ahora tenemos RID con el 7, ¿cierto? Y ahora vamos a llamar de nuevo al hijo izquierdo, que en este caso sería de nuevo con el 2. ¿Ya? No es nulo, imprimo el 2, yo lo tengo RID con 2. Llamo de nuevo RID, acá, y pregunto, ¿es nulo? Sí, porque no tiene hijo izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al devolverse, va a hacer un retorno. ¿A dónde se va a devolver? Se va a devolver a este RID, por la llamada recursiva. ¿Ya? ¿Y dónde quedó la llamada recursiva de ese RID? Ya lo imprimí, ¿cierto? Ya pregunté por su hijo izquierdo, pero me hizo un retorno. Por lo tanto, en términos de líneas de código, ahora va a quedar acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que le falta? Preguntar por su hijo derecho. Entonces ahora va a llamar a RID derecho, es nulo, se va a devolver y va a quedar acá. ¿Qué significa? Que termina la función. Pero esta función, ¿de dónde fue llamada? Desde RID 7. ¿Desde dónde la llamó RID 7? O sea que esta ya terminó. ¿Desde dónde la llamó RID 7? Desde acá. Por lo tanto, cuando termine esa función, ¿a dónde se va a devolver? Al medio de esas dos líneas. Falta preguntar todavía por la derecha. ¿Y sabe esa? ¿Se entiende? Entonces, cuando llega acá, RID4, ¿de dónde fue llamado RID4? Desde RID9. Por lo tanto, se va a devolver hacia acá. RID9, ¿de dónde fue llamado? De 5, se va a devolver hacia acá. 5, ¿de dónde fue llamado? De 2. ¿De dónde fue llamado este? De ningún lado, es el original. Por lo tanto, se va a terminar y va a terminar toda la función recursiva. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos a ver. Ok. Para IDR y para IRD, o sea, para las otras formas de recorrer el árbol, lo único que cambia, la función es la misma, es totalmente la misma. Lo único que cambia es el orden de estas tres líneas. Para RID es imprime, pregunta por hijo izquierdo, pregunta por hijo derecho. Para IDR sería, primero, vamos a ponerle nombres a estas líneas. A este le vamos a llamar la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Ya. Entonces, para RID sería 1, 2, 3. Correcto. Para IDR, ¿cómo quedaría? 2, 3, 1. ¿Por qué es? Pregunta por hijo izquierdo, pregunta por hijo derecho, imprime. Y para IRD quedaría 2, 1, 3. Porque sería pregunta por hijo izquierdo, imprime, pregunta por hijo derecho. Si se dan cuenta, para los tres recorridos son las mismas líneas, solamente que cambia el orden de las últimas tres. Cuál se escribe primero y cuál se escribe después. Es lo único que cambia. Nada más. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál sería el recorrido IDR? IDR, ¿cuál sería? 2, 5, 11, 6, 7, 4, 9. Ya. 2, 5, 11, 6, 7, 4, 9, 5, 2. Perfecto. ¿Y para IRD? 2, 7, 5, 6, 11, 2, 5. Entonces, de nuevo, lo único que cambia es el orden de esas tres líneas. Y en realidad lo único que cambia es el orden en el que se van a escribir las cosas. ¿Ya?
si primero se escribe la raíz, bueno, siempre se escribe primero la raíz, porque como es recursivo, lo único que va a imprimir va a ser la raíz. Ahora, la raíz de qué subárbol, eso no es importante. Ya, ¿cuál raíz va a imprimir? ¿Okay? Va a imprimir el de más a la izquierda, el de más a la derecha, bla, bla, bla. También existen los recorridos inversos. ¿Ya? Los recorridos inversos se pueden hacer de dos formas. Uno, que sería V, I, R, R, V, I, o D, R, I. Si se dan cuenta de lo mismo pero escrito al revés. Se puede hacer de dos formas, intercambiando la recursión o haciendo la manera original y simplemente imprimiendo esto al revés. ¿Ya? Se puede hacer de las dos formas. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Nos falta un recorrido. El recorrido por nivel. El recorrido por nivel lo único que hace es decir cuáles son los niveles del árbol. Entonces digo, este es el nivel 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Y digo, imprimo por nivel de izquierda a derecha. Entonces, nivel 1 imprimo el 2. Nivel 2 imprimo 7, 5. De izquierda a derecha. 1, 2, 7, 5, 2, 6, 9, 5, 11, 4. ¿Ya? Ahora, ¿cómo programo eso? De manera recursiva, no lo sé. Se queda como tarea para ustedes. ¿Ya? ¿Sí? La manera iterativa por nivel es muy fácil. ¿Ya? Porque simplemente voy guardando, digo, ya, imprimo el 2, ¿cuáles son sus hijos? El 7 y el 5. Entonces, imprimo el 7, imprimo el 5 y guardo, al momento de imprimirlos, guardo sus hijos en un stack. Entonces digo, imprimo el 7 y guardo el 2 y el 6. Imprimo el 5, guardo el 9. Y quedo 2, 6, 9. Ahora, imprimo el 2, guardo sus hijos, no tiene. Imprimo el 6, guardo sus hijos, 5, 11. Imprimo el 9, guardo sus hijos, 4, ya, 5, 11, 4. Y después los imprimo, como no tienen hijos. Entonces, de manera iterativa es súper fácil, trabajando con dos stacks. Sí, con stack o con filas, como uno prefiera. Ahora, de manera recursiva se complica. ¿Ya? ¿Ok? Sigamos. Ya. Entonces, esos son los 4 recorridos. Los que siempre, casi siempre se van a ocupar son estos, pero orden, orden y orden, a menos que queramos hacer algún trabajo especial, por ejemplo, algún recorrido especial. Ya, entonces, nosotros tenemos 4 formas de resolver estos algoritmos. ¿Ya? La forma que está en la pizarra es la forma recursiva, que es la más sencilla de trabajar para esos 3 recorridos. Aparte de eso, también tenemos la forma iterativa. Iterativa con stacks. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos jugar la estructura de datos de stack para ir guardando los nodos. Y como es de manera iterativa, no puedo aplicar recursión. O sea, no puedo hacer llamados recursivos a la misma función. Sino que dentro de una sola función tengo que hacer la impresión, ¿ya?, de todos los datos. ¿Okay? Eso sirve para los 3 recorridos. Y siempre ocupando stacks. ¿Ya? Tengo solución con árboles enhebrados, que no los vamos a ver. Y tenemos la solución sin stack y sin eras, o sea, sin poder guardar los datos, de alguna forma. ¿Ya? La forma recursiva es obviamente la más fácil. La forma iterativa en código es más larga, en términos de memoria es más eficiente, normalmente. Árboles enhebrados... Árboles enhebrados, ¿por qué no se enseña normalmente? Yo, para poder generar un árbol enhebrado, tengo que primero recorrer el árbol. ¿Y para qué me sirve un árbol enhebrado? Para recorrer un árbol. Entonces, si ya lo recorrí, ¿para qué? Porque para hacer un árbol enhebrado, para hacer un recorrido IRB, tengo que primero hacer el recorrido IRB, para saber dónde conectar la hebra del árbol. Entonces, si ya lo hice, no tiene sentido hacerlo otra vez, ¿ya? Porque ya tengo el dato guardado. ¿Okay?
Por eso normalmente no se enseña. Y la solución sin stack y sin hebras tampoco se enseña normalmente porque es muy compleja. Son muchas líneas de código. Esta es la solución recursiva, lo que decía recién, o sea, si hay IRD, pregunto por el hijo izquierdo, imprimo, pregunto por el hijo derecho. Eso es así. Y la forma recursiva, o sea, iterativa, ya. Esa sería la forma iterativa con stacks. ¿Ya? O sea, creo un stack, tomo los datos, tomo el primer nodo, lo guardo dentro del stack. Como es IRD, pregunto por su hijo izquierdo. Si no tiene hijos izquierdos, imprimo el dato. Si es que tiene hijos izquierdos, meto los hijos izquierdos dentro del stack. Bla, bla. ¿Ya? Y hago eso con todos los datos del árbol hasta que no haya ningún nodo por la izquierda. Y cuando no haya ningún nodo por la izquierda, imprimo todos los datos y se devuelve. Y ahora empiezo a preguntar por la derecha. Y así. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que hagan como tarea? Quiero que hagan la forma iterativa, ¿ya? Con stacks para cada uno de los tres recorridos. RID, IDR y IRD. ¿Ya? Si quieren hacerlo bien, les va a servir para la prueba probablemente. Y lo otro, recuerden que era hacer la forma recursiva de por nivel. ¿Ya? La forma iterativa con stacks para RID, IDR y IRD. Y aparte de eso, la forma recursiva para el recorrido por nivel. Sigamos. Eso no lo vamos a ver. Hips. Este sí lo vamos a ver. Pero vamos a hacerle súper rápido al inglés general. Ya, información. Ya, esa es la estructura para el dato, para el nodo enhebrado. Tengo un hijo izquierdo, tengo un hijo derecho, tengo el dato y tengo un thread, izquierdo y derecho, que son un booleano. ¿Qué me dice ese booleano? Si el hijo izquierdo, si es verdadero, o sea que es un thread, que es un hilo, una hebra, si es verdadero significa que el hijo izquierdo no es un hijo izquierdo realmente, sino que es una hebra. ¿Una hebra hacia quién? Hacia su padre en el sentido de la impresión que está haciendo. Si es inorden, ya por ejemplo, inorden, dijimos que era IRD, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el nodo anterior al 6 en IRD? ¿Cuál es su nodo anterior? El 5 es su nodo anterior. O sea que la hebra, ¿a dónde quedaría conectada? Si el quiero tocar, es más fácil con el 5. ¿Cuál es el nodo anterior del 5? El 7. Entonces la hebra de su hijo izquierdo estaría conectada al 7. Como no tiene hijo, ese booleano quedaría como verdadero, por lo tanto no es un hijo, sino que es una hebra, y ese puntero apuntaría al 7. ¿Cuál es el nodo que viene después? El 6. Entonces su hijo derecho quedaría conectado al 6. ¿Cuál es el hijo anterior del 2? No tiene, porque ese 2 de acá es el primero, recuerden que es fuera hacia la izquierda. Entonces, ¿a dónde se conecta? Se conecta a un nuevo nodo que está creado de manera artificial arriba de la raíz. ¿Y qué significa? Yo desde ese nodo puedo ir directamente al 2. No necesito recorrer todo el árbol, sino que desde este nodo voy directamente al 2. ¿Cuál es el siguiente del 2? El 7. Entonces ocupo la hebra para ir al 7. Como este tiene hijos, me voy a su derecha, me voy a su izquierda. El nodo anterior es 7, pero yo quiero imprimir el nodo siguiente. Y así. Yo ocupo las hebras para simplemente hacer un recorrido como si fuera una lista. De hecho, con las hebras, ese árbol puedo quitar todos los punteros y transformarlo en una lista. Cosa que hace mucho más fácil. Simplemente avanzo por la lista e imprimo. ¿Ya? Esto que hace es avanzar por las hebras e imprimir. Ahora, de nuevo, yo para saber quién es el hijo anterior del 5, ¿qué necesito hacer? Haber sacado ya el IRD, ¿cierto? ¿Y para qué me sirven los árboles enhebrados? Para sacar el IRD.
¿para qué voy a crear un árbol enhebrado para sacar algo que ya saqué? Es simplemente agregarle complejidad. Ya, ¿cuál es el caso de uso? Los árboles pueden crecer, puedo agregarle nodos nuevos. Por lo tanto, en vez de cada vez que agrande el árbol sacar el IRD de nuevo, como ya creé el árbol enhebrado, simplemente voy creando las nuevas hebras e imprimo, hace que sea mucho más fácil. ¿Ya? Pero eso no lo van a ver. Entonces, porque aquí van a trabajar con árboles que ya están prehechos. ¿Ya? Entonces no les sirve de mucho saber ahora para qué sirve un árbol enhebrado. ¿Cuándo les va a servir? Cuando pasen a cumplir, bueno, ustedes tienen un rango que se llama análisis de algoritmos, ¿cierto? Ya, cuando pasen eso probablemente les va a servir. Si es que se los pasen, porque no sé si el profe de la barra va a hacer eso. Ya. Ok, ahora sí. Vamos a pasar entonces a heaps. Heaps es sí o sí un árbol binario completo, es un tipo de árbol binario y tiene que ser sí o sí un árbol binario completo, ¿ya? Y tengo dos tipos de heaps. Tengo algo que se llama max heap y min heap. Siempre cumplen la misma condición. Max heap es cuando el nodo que está en la raíz, para cualquier árbol o subárbol, es el de mayor valor. Y para min heap, al revés, el nodo de menor valor. ¿Cómo se comprueba? Esto es un min heap. Veamos, 10 es menor a 15 y a 30. Sí, por lo tanto 10 es el nodo menor de estos tres de acá. Pero se tiene que cumplir para cada uno de los nodos. ¿Ya? 15 es menor a 40 y 50. Sí. 30 es menor a 100 y 40. Sí. Las hojas, por definición, son un heap. Entonces las hojas no tengo que estudiarlas. Si es una hoja, va a ser un heap sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Un min heap. ¿Por qué? Porque todos los nodos cumplen con la condición de ser el menor de todos. Entonces 10 es menor a sus hijos, 15 es menor a su hijo, 30 es menor a su hijo y las hojas no se estudian. Un min heap. ¿Ya? ¿Y qué logra eso? Eso logra que la raíz del árbol siempre sea el nodo menor de todos. O sea, no va a haber ningún nodo menor a 10 dentro de este árbol. ¿Ya? La raíz siempre va a ser el nodo menor. Para max heap es al revés. ¿Ya? La raíz del árbol o del subárbol tiene que ser el mayor nodo de sus hijos. ¿Ya? 100 es mayor a 40 y 50, sí. 40 es mayor a 10 y 15, sí. 50 es mayor a... Se supone que no se pueden repetir, así que vamos a decir que esto es 60 y 40, sí. No. 30 y 40, sí, ahora sí. ¿Ya? Max heap hace lo mismo. La raíz siempre va a ser el nodo mayor. Por lo tanto, la raíz del árbol va a ser el nodo mayor a todos y no puede haber ningún nodo mayor que la raíz del árbol. Entonces 100 es el nodo mayor de ese árbol, siempre. ¿Se entiende? Solo que es un heap. Ahora, nosotros tenemos dos operaciones que podemos hacer con un heap. Podemos insertar datos y eliminar datos. ¿Ok? ¿Cómo se inserta un dato dentro de un heap? Se tiene que sí o sí seguir el orden de un árbol binario completo. Y después de insertar el dato, hago lo siguiente. Mientras el hijo insertado sea mayor que el padre, se tienen que rotar los nodos. Si yo quiero insertar un nodo, digamos que el 100, acá, ¿dónde lo debería insertar? Recuerden que tiene que seguir el orden de un árbol binario completo. Como hijo derecho del 31. No puedo insertarlo en el 19 ni en el 27 porque el 31 tiene un espacio libre. ¿Ok? Ahora, la pregunta es cómo yo sé dónde tengo que insertarlo. Súper fácil, haciendo recorrido inorden, IRD. Yo digo, tiene hijo izquierdo, tiene hijo izquierdo, tiene hijo izquierdo, tiene hijo izquierdo, no tiene hijo izquierdo. Por lo tanto, si quiero insertar algo, debería ser acá. Ah, pero me devuelvo, tiene hijo derecho acá. No tiene ningún hijo, por lo tanto es una hoja, por lo tanto no tengo que insertar en ningún lado. Se devuelve, pasa lo mismo, se devuelve, baja, tiene hijo izquierdo. Es una hoja, no tengo que insertar, se devuelve. Como tiene hijo izquierdo, pero no tiene hijo derecho, significa que esa es la posición donde tengo que insertar. Sí, sí. Por cualquiera de los tres, dependiendo de la lógica que está aplicando. Sí. Aunque recomendaría IDR, que es más fácil, porque así no imprime, no hace la impresión nunca. Porque IDR busca el tiro. Izquierdo, 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 derecho, derecho, derecho. Ah, ya. Encuentra el primero que tiene... Es cuando encuentres el primero que tiene hijo izquierdo y no tiene hijo derecho, o si es que no encuentras ninguno que cumpla esa condición, el primero que tenga un null a su izquierda. Súper fácil.
Sí, pero por eso, aquí todavía estamos con árboles. Pero claro, si trabajamos con array ya eso da un poco menos. Si trabajamos con array simplemente se agrega fiel. Pero eso lo vamos a ver en un segundo. De hecho, cuando veamos lo de Hipsor, que es el algoritmo que tenemos que ocupar, que es por qué son importantes los heaps, para hacer Hipsor, se van a tener que olvidar por completo de que existen los árboles, porque los árboles ya no se ocupan más. Los heaps como árbol no se vuelven a ocupar, sino que los ocupamos como un array. ¿Ya? Y no es pasar de un árbol a un array, sino que es simplemente un array, desde siempre. ¿Ya? Pero visualmente podemos definir ese array como un árbol, como un heap. Visualmente, pero hacerlo en realidad no sirve de nada. Ok, ¿se entiende la inserción? Entonces, digamos que quiero insertar el 100. Recién dijimos, para mantener que sea un árbol binario completo, tiene que ser el hijo derecho del 31. Insertamos el 100 acá. Y ahora empezamos. Mientras el hijo insertado sea mayor que el padre, se rotan los números. 100 es mayor a 31. Sí, entonces intercambio el 100 con el 31. Ahora el 100 queda acá. El 31 baja como su hijo derecho. Y ahora digo, ¿el 100 es mayor que el 42? Sí, entonces intercambio el 100 y el 42. Ahora el 100 está acá, 42, 31. ¿100 es mayor a 44? Sí, entonces intercambio el 100 y el 44 y queda 100, 44, 42, 31. ¿Ya? Ahora, ¿tiene algún padre? No, no tiene padre, por lo tanto termino el algoritmo. Otro dato, el 35. Inserto el 35 acá, como hijo derecho, y digo, ¿35 es mayor a 31? Sí, entonces roto los datos y queda 35, 31. ¿35 es mayor a 42? No. Entonces termina el algoritmo, porque ya cumplió la primera vez que no es mayor al padre. ¿Ya? Es simplemente mientras sea mayor al padre. Eso es para un max heap. Obviamente, para un min heap tengo que preguntar lo contrario, mientras sea menor al padre. ¿Ya? ¿Sí? Ujú. pero puede pasarse al lado derecho de la ¿Por el 19 dices tú? como si fuese como el 36, no sé, Ya, según el algoritmo básico, no. El algoritmo básico te dice que siempre con el padre. O sea, ahora, hay un algoritmo de heap mejorado que lo que hace es para tratar de dejar esto lo más ordenado posible. ¿Ya? Para que después la complejidad al momento de ordenar los datos sea menor. Y claro, lo que hace es decir, ya, 36. ¿Es menor o sea, es mayor al 31? Sí, intercambio con el 31. Y ahora lo comparo con los hermanos. Y digo, ¿cuál es mayor? El 36. ¿Ya? Y empiezo a preguntar, los hermanos, ya, ok. ¿Y dónde hay, como es mayor al 19 y mayor al 27, puede ser que el padre del 19 y el padre del 27 sean menor al 36? Entonces pregunto, ¿36 es mayor al 35? Sí, entonces intercambio el 36 con el 35. ¿Ya? Pero eso es un algoritmo mejorado de heap. No es el algoritmo básico. Y de hecho hay como 20 formas de mejorar el algoritmo de heap. Y la complejidad algorítmica no va a cambiar al final. Va a seguir siendo n log n en el caso promedio. Pero va a ser más fácil de programar y no va a tener tanta complejidad espacial si lo hago de forma recursiva. Por eso depende mucho de la lógica que está aplicando. Vale, si el número es 735, pasa la plana en 44. Y tú dices que pasas en un cero. Ajá. Con el Sí, sí, o sea, yo podría preguntar también con su hermano de la derecha, su hermano de la izquierda, para también cambiarlo, no sé, eso depende de la lógica que estés aplicando tú al algoritmo. No es como... Recuerden que yo les estoy enseñando la forma básica de resolver esto, pero si ustedes encuentran una mejor forma o pueden optimizarlo de alguna manera, háganlo. O sea, mejor. ¿Ya? Ahora, si no se los pido y lo hacen, bien por ustedes, pero no suma puntos. ¿Ya? Ok. Eliminar. Siempre se puede eliminar solo la raíz. O sea, de este árbol solo puedo eliminar un 44, no puedo eliminar ningún otro árbol. ¿Ya? El último, después de eliminar la raíz, el último valor del árbol sube a la nueva raíz. ¿Cuál es el último valor del árbol acá? 14. Recuerden, es un árbol binario completo. El último valor siempre es el que está en el último nivel, lo más a la derecha posible. ¿Cuál es el último nivel? 4. Y es el que está lo más a la derecha posible. ¿Cuál es el que está lo más a la derecha posible? El 14. ¿Ya? Entonces, elimino el 44, sube el 14
¿Qué dice? La nueva raíz se compara con los hijos para ir bajando desde arriba los valores mayores. Entonces comparo los dos hijos, digo 42 y 35. ¿Cuál es mayor? 42 que es mayor a 14, y entonces intercambio el 42 con el 14. Y aquí digo 33 y 31, ¿cuál es mayor? 33 es mayor a 14, sí, intercambio el 33 con el 14. 10 y 26, ¿cuál es mayor? 26 es mayor a 14, sí, intercambio el 26 con el 14. Y al final a 14, 26, 33, 42. ¿Ya? Y el 14 queda eliminado abajo. ¿Ok? Es lo mismo que la inserción, pero en vez de preguntar de abajo hacia arriba, pregunto de arriba hacia abajo. Y voy a intercambiar. Y la pregunta ahora sería si es menor o no. Ahora, ¿por qué tengo que preguntar cuál de los dos hijos es mayor? Porque si no lo preguntara y preguntara, por ejemplo, el tiro por el de la derecha, diría, 35 es mayor a 14, sí, intercambio el 35, pero 35 es menor a 42, entonces ya deja de ser un max hit. ¿Ya? Entonces siempre pregunto, ¿cuál de los dos hijos es mayor? Y después pregunto por el mayor o el padre. ¿Ya? Sí, se pasa para arriba. En este caso el 42 pasaría a ser la nueva raíz porque se intercambió con el 14. No puedo eliminar el 33 a menos que haya eliminado el 44, a menos que haya eliminado el 42, a menos que haya eliminado el 35, y ahí recién voy a poder eliminar el 33. Porque recuerden que el de arriba siempre va a ser el mayor, y como solo puedo eliminar la raíz, primero elimino el 44, después el siguiente mayor el 42. Por lo tanto, después solo voy a poder eliminar el 42. El siguiente mayor después de 42 es 35. O sea que solo voy a poder eliminar el 35. Y cuando elimine el 35, ahí recién el 33 va a pasar a ser la nueva raíz, y ahí recién voy a poder eliminar el 33. O sea, por ejemplo, si quiero eliminar el 19, sí o sí tengo que eliminar antes todos los elementos que sean mayores al 19, porque tengo que esperar a que el 19 sea la nueva raíz. ¿Se entiende? Ya. Nosotros, desde ahora, vamos a ocupar los heaps para hacer algo que se llama heap sort. El heap sort es un algoritmo de ordenamiento de arrays, como el merge sort, como el quick sort, como el bubble sort. Ya es un algoritmo de ordenamiento. La complejidad del heap sort es n log n. ¿Ya? Es comparado con el merge o comparado con el quick sort. Ahora, lo bueno de heap sort es que en el mejor de los casos y en el peor de los casos siempre va a ser n log n. O sea, no tiene un peor caso donde sea, por ejemplo, n cuadrado. No así como quicksort o mergesort, donde su peor caso siempre limita a n cuadrado. Su peor caso. Su mejor caso siempre limita siempre a n log n. ¿Ya? El caso promedio obviamente es n log n, que es lo que uno busca. Entonces, yo puedo representar cualquier heap como un array. ¿Ya? Yo cualquier heap, cualquier tipo de heap lo puedo representar como un array. ¿Qué es lo que dice? La posición 0 dentro del array queda vacía. Entonces, vengo acá y digo, la posición 0 queda vacía. ¿Ya? Después dice, los datos desde A1 hasta AN, dependiendo de cuántos nodos tenga el árbol, y el valor de AI es el padre de los valores A2i y A2i más 1. ¿Ya? La raíz siempre va en el primer índice. ¿Ya? Entonces 44 iría en el índice 1. Entonces digo, ¿cuáles son los hijos de 44? 42 y 35. ¿Ya? Y como 44 tiene índice i como 1, entonces sus hijos estarían en 2i, o sea, 2 por 1, 2, y 2 por 1 más 1, 3. Entonces su hijo izquierdo estaría en 2i, 2, estaría en 42, y su hijo derecho estaría en 2i más 1, o sea, 3, 35. El 42, ¿cuáles son sus hijos? 33 y 31, ¿cierto? ¿Cuál es i para 42? 2. O sea que su hijo estaría en 2i, 4 y 2i más 1, 5. O sea que quedaría 33, 4 y 31 en 5. ¿Cuáles son los hijos de 35? 19 y 27. ¿Cuál es el i para 35? 3. O sea que su hijo estaría en 6 y 7. Entonces 6 sería 19 y
y 7 sería 27. ¿Cuáles son los hijos de 33? 10 y 26, el 33 está en 4, o sea que su hijo estaría en 8, 10 y 9, 26. Y por último, el 31 tiene un solo hijo, que es su hijo izquierdo, 31 está en el 5, 5 por 2 es 10. O sea que ese árbol, ese heap, representado como array, quedaría como lo que está ahí en la pizarra. ¿Ya? Ahora, yo puedo hacerlo al revés también y transformar un array a un heap. Pues las mismas cosas que dijimos recién. El 1 siempre es la raíz. Si yo no tuviera esa información, yo podría decir el 1 siempre es la raíz. Ah, entonces 44 es la raíz. Y yo digo que los hijos de 44 están en 2i y 2i más 1. 2 por 2 es 2, y 2 por 1 más 2 más 1 es 3. Entonces yo sé que los hijos de 44 van a ser 42 y 35. Y así. Sí queda por nivel. En el fondo sí. Ya. Y lo otro, y esto es importante, las hojas. Las hojas del árbol. Yo puedo mirar acá y decir que las hojas son 19, 27, 10, 26, 14, ¿cierto? Vamos para acá. Es 19, 27, 10, 26, 14. Las hojas están todas juntas. Acá. Y esto es del 6 al 10. Las hojas dentro de un array, que era un heap, siempre son desde n. En este caso, ¿cuánto es mi n? ¿Cuántos datos tengo? 10, ¿cierto? Porque recuerden que el 0 no cuenta, así que tengo 10 datos. ¿Ya? Entonces, las hojas siempre es desde n medios más 1 hasta n. Por ejemplo, si yo tuviera un n igual a 25, las hojas siempre van a cumplir esta condición. Entonces, tú me quedas ahí. 25 dividido en 2 más 1 hasta 25. 25 dividido en 2 es 11, 12,5. Eso se trunca, así que sería desde 12 más 1, desde 13 hasta 25. Desde 13 hasta 25. Esas serían las hojas en caso de que yo tuviera 25 datos. Siempre. ¿Ya? Siempre va a tener esa forma. ¿Para qué me sirve saber las hojas? El algoritmo de heap sort siempre funciona hasta que llega a una hoja. Entonces yo digo, oh, estoy en el índice 1, ¿voy a aplicar el algoritmo? Sí. Estoy en el índice 2, ¿voy a aplicar el algoritmo? Sí. Bla, 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 bla. Estoy en el índice 6, ¿voy a aplicar el algoritmo? No, porque es una hoja. Entonces termino el algoritmo. ¿Ya? Para eso me sirve saber el número de hojas. Si yo llego con el algoritmo a alguna hoja, cualquiera sea, termino automáticamente el algoritmo. Entonces siempre tienes que tener guardado en algún lado cuáles son las hojas. Siempre. Y las hojas siempre van a ser de un número, entonces con que guarden la primera hoja, partizó. Porque lo único que van a tener que preguntar es, por ejemplo, si llego al 9, lo único que tengo que decir, ¿9 es mayor a la primera hoja? Sí, 9 es mayor a 6, por lo tanto termina el algoritmo. ¿Ya? Pero eso es importante, porque no quiero hacer el algoritmo hasta la hoja, porque las hojas no me van a traer ningún resultado nunca. ¿Por qué no me van a traer ningún resultado nunca? Porque las hojas, por definición, son un heap. Por lo tanto, no tengo que transformarlas aquí, ni eliminarlas, ni hacer nada. Después de esto, viene heap sort. Y heap sort es una lata tremenda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque primero tenemos que tomar un array que está desordenado, transformarlo a heap. ¿Cómo se transforma a heap? Digo, el que está acá, vamos a transformarlo a un max heap. ¿Ya? ¿Cómo lo transformo a max heap? Tengo que decir lo siguiente: 17, ¿cuáles son sus hijos? 50 y 46. 50 y 46, ¿cuál es mayor? 50 es mayor a 17, intercambio. 50 es mayor a 17, sí, intercambio. Ahora el 17 me queda acá. ¿Cuáles son los hijos del 17? 55 y 24, ¿cuál es mayor? 55, ¿es mayor al 17? Sí, intercambio. El 17 está acá, ¿cuáles son sus hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 21 a 17, ¿cuál es mayor? 21. 21 es mayor a 17. Sí, no debería estar repetido 17 y 17. 21 es mayor a 17. Sí, intercambio. 17 está acá. 17 ahora es una hoja.
Elimina el algoritmo, empiezo desde el principio porque puede haber un número mayor a 50, que sí lo hay, el 55, entonces va a tener que volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar hasta que sea un heap. Cuando sea un heap, ahí tengo que empezar la segunda parte del algoritmo. Se llama los intercambios. Tomo el primer dato, lo intercambio con el último, le resto 1 a n, o sea, ahora en vez de n10 es n9, le resto 1 a n y empiezo de nuevo. Transformar el heap de nuevo. ¿Sí? El caso base para hacerlo de esta forma recursiva hasta que llega a una hoja. Ah, no, el caso base es siempre. Si es que existió algún intercambio, tengo que volver a empezar desde el principio. Si es que no existió ningún intercambio, aumento el heap. Entonces, en vez de empezar desde el 17, empiezo desde el 50. Si no hay ningún intercambio acá, me voy al 46. Si no hay ningún intercambio, me voy al 55. Me voy al 24. Me voy al 50. El 50 es una hoja terminada. No es, o sea, sí, es entre raíces. En realidad, por ejemplo, si esto estuviera ordenado, si esto fuera un heap, si esto fuera un heap, yo digo, ¿cuáles son los hijos del 44? 42 y 35, ¿cierto? ¿Cuál es mayor? 42. ¿Es mayor el 44? No. Avanzo. 42, ¿cuáles son sus hijos? 33 y 31. ¿Cuál es mayor? 33. ¿Es mayor el 42? No. Avanzo. 35, ¿cuáles son sus hijos? 19 y 27. ¿Cuál es mayor? 27. ¿Es mayor el 35? No. Avanzo. 33, ¿cuáles son sus hijos? 10 y 26. ¿Cuál es mayor? 26. ¿Es mayor el 33? No. Avanzo. 31, ¿cuáles son sus hijos? 14. ¿Es mayor el 31? No. Avanzo. Llegué a una hoja. No tiene hijos. ¿Para qué voy a hacer? Y ahí termino el algoritmo. Y eso ya es un heap. Si es que llego sin hacer ningún intercambio hasta una hoja, significa que eso ya es un heap. Y ahora debería empezar a hacer intercambios. Intercambio el 44 con el 14. El 14 pasa al primero. El 44 pasa hacia acá y le resto n, ahora n es 9. Por lo tanto, las hojas son desde 9 dividido en 2, 4,5. O sea, 4 más 1, 5. Las hojas son desde 5 hasta 9 y empiezo de 9. Sí, 44 con el 14. El primero con el último, se intercambio. ¿Cómo era la para poner el... Los hijos de cualquier nodo siempre están en las posiciones 2i y 2i más 1. Yo tengo mi hijo. Yo sé que el hijo izquierdo está en 2i y el hijo derecho está en 2i más 1. Si mi i es igual a 5, significa que mi hijo izquierdo va a estar en 10 y mi hijo derecho va a estar en la posición 11. Ya está. Pero compartir esta clase con el grupo anterior, porque tiene que pensar Ya, eso ya es un heap, ya está transformado en heap. Ahora hay que hacer la segunda parte del algoritmo. La segunda parte del algoritmo, los intercambios. Esa es la segunda parte del algoritmo. Lo que hago es intercambio el primero con el último. ¿Ya? Le resto n menos 1, o sea, n pasa a ser 9. ¿Ya? Y después tengo que verificar que siga siendo un heap. Esto obviamente no sigue siendo un heap si el 14 pasa hacia arriba. Sigue siendo un max heap. Porque yo, como, recuerda, ¿cómo se hacía la eliminación dentro de heaps? Eliminar la raíz. Entonces al intercambiar el primero con el último, estoy eliminando. Estoy sacando el 44, el último, que pasaría a ser el último del árbol, pasa a ser la nueva raíz, ¿cierto? Pasa a ser el nuevo 1. Y al bajar el n menos 1, lo que estoy haciendo es decir, este dato de acá ya no existe. O sea, eliminé el 44. Ahora, si hago esto de nuevo, ¿qué va a pasar? El 42 va a quedar como nueva raíz. Y lo voy a intercambiar con el último. Voy a bajar n a 8 y va a quedar 42, 44. En algún momento va a quedar 35, 42, 44, 31, 42, 44, y todo esto va a seguir siendo, y lo voy a seguir restando menos 1 del n. ¿Hasta cuándo? Hasta que n sea igual a 1. Cuando n sea igual a 1 significa que me queda un solo dato en el árbol, y me va a quedar ordenado de menor a mayor. El max heap sirve para ordenar de menor a mayor. Sí. Me quedarían todos los datos ordenados de menor a mayor. Si yo quiero ordenar de mayor a menor, tendría que hacer un min heap.